Al principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era totalmente perfecta al principio de la creación. Recordemos que Dios hizo inicialmente dos espacios: los cielos, donde era su hábitat, y la tierra, donde iba a ser el mundo material, donde iba a crear una criatura llamada hombre, que iba a tener una interacción entre el mundo material y el mundo espiritual. Recordemos que en ese cielo solamente habitan espíritus, espíritu de luz, espíritu de amor, espíritu de paz, así representación del Dios totalmente perfecto que hizo los cielos y la tierra. Dios al principio creó unos cielos donde Él iba a poner allí su hábitat, su morada. Allí en el monte de Dios iba a estar allí en el cielo el trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reinando sobre toda la creación. Eran los cielos. Dios, recordemos, que puso y estableció su mandamiento eternamente y para siempre en verdad y rectitud para dirigir toda la creación. Y era totalmente perfecta esta creación. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es luz, no es oscuridad ni imperfección. Pero ¿cómo se creó la primera maldad y la oscuridad que reinó allí en la tierra? Cuando nos habla Génesis 1:2, que te habla que la tierra llegó a estar. Cuando te dice que llegó a estar, es porque un momento la tierra fue perfecta como Dios lo quiso hacer desde el principio. Pero se dice que Dios había creado a un querubín que iba a ser totalmente de confianza. Allí en los Salmos 54 te habla que Dios creó a un querubín y te dice que ese querubín era su amigo, era totalmente aquel confidente que andaba y se paseaba en la alabanza de Dios, en el trono de Dios, en la casa de Dios. Este querubín se le había dotado, el que dirigía la alabanza y transfería y publicaba y transfería toda aquella palabra que Dios le había revelado en el secreto, y era transferida a los demás ángeles por debajo de él. Y así dirigía la alabanza que era dirigida a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero a través de su arrogancia, cuando se consiguió maldad en su corazón, recordemos que Dios es sabiduría perfecta. Dios Padre es el pensamiento perfecto, genuino, la sabiduría sin equivocaciones, sin oscuridad, sin niebla, sin abismo. Ahí no pudo haber abismo, no pudo haber oscuridad, no pudo haber maldad en el corazón del Padre, porque el Padre es amor. Pero este querubín, que recibió todas las cosas, que su vestidura eran de diamante, de carbunclo, de todas clases de piedras preciosas, y toda la sabiduría había sido dotado de todo esto, y todos los secretos del corazón de Dios y del trono de Dios habían sido revelados a este querubín, se vino a enaltecer por encima de Dios mismo. Y al momento de él poner en duda la bondad de Dios y la justicia de Dios a través de su mandamiento, se vino a producir la primera maldad del mundo. Ahora tienes que entender para saber la creación de la oscuridad y la maldad. Ahora en Isaías y en Ezequiel nos habla de la creación y la caída de ese querubín que era el director general de todo el cielo creado por Dios y sus ángeles. Ahora, Dios había creado algo perfecto, cielos y tierra, pero recordemos que llegó a estar un vacío y oscuridad, y las nieblas estaban sobre el abismo. Pero Dios no pudo haber creado un abismo, una niebla, y menos que la tierra fuera estado desordenado, porque Dios es perfecto. Él había creado todo perfecto, pero ese querubín, que era el sello de la perfección de la creación de las criaturas de Dios, se había corrompido. Primeramente por su sabiduría y su hermosura, pretendió
llegar allí al trono de Dios y cuestionar, así como en el Salmo 54-55 dice que el reino se había llenado de toda maldad y toda aquella palabra de rumores y engaño se había propagado entre los ángeles, cuestionando la bondad y la perfección de los mandamientos de Dios. Recordemos, esta es una enseñanza para todos nosotros los cristianos y todos aquellos que creen en Jesús y en Dios y en la palabra, porque Dios estableció los mandamientos eternamente y para siempre, porque así dice Dios. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino que vine a hacerla cumplir. Dios, a través de la gracia y la fe, te hace hoy poner esos mandamientos que fueron cuestionados por Lucifer allí en el primer reino de luz. Hoy Dios los pone en la tabla no de piedra, sino en la tabla de nuestros corazones para la eternidad. Ahora, estos mandamientos que hacían que nosotros y todas las criaturas del universo nos sujetáramos a Dios, Lucifer la puso como una especie de ley que era totalmente esclavizante para esas criaturas y corrompió e inyectó esa maldad en todo el reino de luz y apartó en sí la tercera parte de los ángeles, corrompiéndolos. Ahora, ¿cómo se crea la oscuridad, el vacío y el desorden? Recordemos que Dios es el orden, que Dios llena todo y no es vacío. Recordemos que Dios es luz y no es oscuridad. Recordemos que Dios es llenura plena y no es un abismo. Satanás, al momento de corromper ese hábitat totalmente de luz, trae la primera oscuridad del universo, de la creación, del reino de luz, la trae al momento de la desobediencia. Recordemos que la luz es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Satanás al momento de él cuestionar estas órdenes de Dios, esta sabiduría de Dios, estos mandamientos de Dios, y declararse opositor de frente a Dios, a su reinado, diciéndole que no es justo su reinado. Y en este momento trae la oscuridad, el desorden, el vacío y el abismo. Porque todo aquel que se aleja independientemente de Dios no puede tener la luz y trae la oscuridad. No puede tener esa llenura de agua de vida y trae el vacío. No puede tener esa claridad perfecta, esa luz perfecta y ese camino, y trae las nieblas, y trae cautiverio de cárcel, que es el abismo, trae la prisión. Ahora, esto estaba reinando allí en el cielo conjunto al reinado de Dios. Habían dos poderes allí en ese reino, y se dice allí en ese salmo que el reino ya había llegado a ser totalmente incontrolable, que no se podía, porque antes se estaban corrompiendo muchos ángeles más, y Dios tomó la decisión de expulsar esos ángeles, y como dice en Apocalipsis, hubo una gran guerra en los cielos, y Satanás y Miguel, el arcángel Miguel, lucharon, él con sus ángeles, y los ángeles del dragón, de Satanás la serpiente antigua, lucharon con los ángeles de Dios, y fueron expulsados, y fueron arrojados del cielo. Pero ahora tú tienes que saber a dónde fue arrojado esa serpiente, el dragón antiguo. Fue arrojado allí a la tierra, que había sido perfecta, y allí Satanás empezó a reinar en ese mundo de material. Y dice la palabra que llegó a ser la tierra vacía, desordenada, en niebla y en el abismo. Por eso Dios es luz. Recordemos cómo llegó a ser la tierra, pero Él dijo, llegó a ser. Tenemos esa gran promesa y ese gran juicio que fue dado allí en manos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la gran salvación.
que la tierra va a volver a su principio, al principio que Dios quería, ordenada, llena de luz y de amor, lejos. Porque en Apocalipsis dice que Él hará cielo y tierra nueva, y esa luz reinará aquí con los hombres. Y ya no tendremos los soles ni la luna, sino que Dios nos alumbrará con su gloria. Y Satanás y sus ángeles serán lanzados allí al lago de fuego, y serán allí la muerte definitiva de estas criaturas. Y el pecado, y allí la oscuridad, las nieblas y el abismo no existirán más. Ahora, ya tenemos que entender que Dios no creó la oscuridad, el vacío, la vacuidad, aquello que está allí desordenado. Dios no lo creó. Dios es sabiduría, pero en esa rebelión del desorden se creó la estupidez, se creó la arrogancia, se creó la independencia de Dios, la rebeldía, se creó todo aquello que hoy vemos. Y a todo aquel que no quiera venir a los pies y sujetarse al Rey del Eterno, a Jesucristo de Nazaret, al Rey de la Gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en su vida trae totalmente niebla, oscuridad y vacío, que es la representación de Satanás. Ese árbol de lo bueno y lo malo es la representación del gobierno del diablo, de Satanás, representando que en tu vida es importante que tenga lo bueno de Dios, la luz de Dios, pero también la independencia de hacer lo malo, el pecado. Y allí nació el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo y la muerte. Dios no trajo el pecado al mundo, sino esa criatura desobediente que quería ponerse por encima de Dios, trajo la maldad. Dios es amor y es bueno, y creó un mundo totalmente bueno. Y Dios amó tanto al mundo que entregó su único hijo, su hijo unigénito, para que todo el que creyera en él se salvara y tenga vida eterna. Él vino y ama para salvar toda su creación, los árboles, la tierra, todo aquello que ves, los cielos, los astros, todo aquello que ves, los ríos, los animales, las flores y la fauna, todo aquello es la belleza de la creación de Dios. Pero si tú ves un mundo corrompido, ciudades, todo aquello que es una representación viva del reino de luz pero perfecto, no es el plan de Dios ver tanto sufrimiento en el mundo. Ya entiendes por qué se extendió a través del gobierno de Satanás, llamado el príncipe de este mundo, la maldad y el pecado y la muerte.